Se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días, hoy miércoles 26 de agosto del año 2020, escuchando la canción My Sweet Lord de George Harrison de 1970. Interesantísimo, fue su primer éxito luego de haberse separado de los Beatles, y sucede que luego fue denunciado por plagio. Me fui, busqué la otra canción y la verdad, es imposible que no haya sido plagio. Cosas que pasan con la justicia. Al final lo condenaron por haber plagiado inconscientemente. Las canciones son igualitas, tal nivel de inconsciencia metafísica, pues habrá que estudiarla en el plano de aquellas cosas que hacían en 1970 y que uno no hizo y no hace. Hoy es un día que dedicamos a San Junípero Serra, fraile religioso franciscano del siglo XVIII, español de la ciudad de Petra, que hizo toda su vida religiosa en México, entre México y Estados Unidos. Interesante, ¿no? Profesor de teología, el doctor en teología, muy bien formado. Al final se viene a México y lo primero que le pasa es que lo pica un animal, le hincha el pie y le abre una llaga con la que finalmente vive el resto de su vida y muere. Bueno, finalmente su lema: siempre adelante, nunca hacia atrás. La frase del día: cuando las personas son libres de elegir, eligen la libertad. Se la debemos a Margaret Thatcher. Gracias a todos los que nos escuchan por rcr750.com y por todas las redes sociales a través de @rcr750. Nuestro canal de YouTube, que están tan visitado. Recuerden suscribirse. Gracias a Jaime Nazar en la dirección general de la estación, Ulisa Arcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción, José Gregorio González en los controles, Argeni Barreto en la lectura de las noticias, Jackson Vargas y Marilia García allá haciendo lo suyo y pendiente de todo. Bueno, hoy es miércoles de perspectiva con el contertulio Miguel Fontán. Y tenemos un invitado especialísimo. Miguel, ¿cómo estás? Hola, Víctor. Hola a la audiencia y bienvenido al profesor Eli Javalian. Es un placer tenerlo aquí con nosotros, sobre todo porque el tema de hoy es sumamente interesante para entender el futuro desde el contexto geopolítico, que creo que siempre ha debido entenderse así y no como un problema, el de Venezuela, un problema parroquial. Fíjate que tú en la entrada también te equivocaste con las canciones, la estás poniendo la de los viernes, esas canciones, más que la de los miércoles, ¿no? Bueno, yo voy a adelantarme esta vez a mi querido Víctor y voy a iniciar una pregunta que me surge después de haber leído un hilo extraordinario que tiene el profesor Javalian, que todavía está concluyendo, de fecha del 16 de agosto, si no mal recuerdo, y en el que plantea un contexto interesante, porque él plantea un contexto en el Medio Oriente, donde se inicia, por decirlo de algún modo, la lucha contra Occidente al luchar contra Israel, ¿no? Lo curioso de este hilo es que el propio Occidente parece haber iniciado esa lucha contra Occidente a través de varios gobiernos demócratas, como el profesor lo explica en su hilo. Y la estrategia de Trump, que para algunos suena muy arriesgada, y yo comparto con el profesor en que es a pesar de que ciertamente es arriesgada, es una estrategia propicia para romper ese círculo vicioso que se ha dado en Occidente, que es hacer la paz entre los países árabes y el propio Israel, ¿no? Y con eso le quita el argumento a Hezbollah de la unión del tema palestino. ¿Cómo queda, profesor, ese conflicto hoy en día y cuál es su impacto no solamente en América, sino en la propia Europa?
Ya, una cosita, profesora Balián, baje Bueno, un buenos poquito la días. pantalla, baje un poquito la pantalla para que se le vea la cara, que lo vemos solamente por la mitad. Gracias, profesor. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Ujú. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Víctor y a ti, Miguel, por darme esta oportunidad. Y lamentablemente no pude terminar el hilo antes, porque el hilo requiere de mucha investigación también, pero lo voy a terminar porque quiero poner a disposición del país, más que todo. A mí lo que me interesa más que todo es Venezuela al final. Yo sé que Occidente, pero es Venezuela nuestro foco. Sigue siéndolo y lo seguirá siendo. Otro comentario que quiero hacer, gracias por la canción, porque me llevó a los años 70, a mis años de chamo, a los años 60, diría yo, cuando aparecieron los Beatles. Bueno, eso refresca el alma realmente. Y el tercer comentario antes de empezar es recomendarle a quienes quieren seguir a alguien que ha logrado perfectamente el equilibrio entre la fe, la política y la ética, que sigan a Víctor Maldonado. Él ha logrado el perfecto equilibrio entre esas tres categorías. Gracias. Siendo católico, cristiano, lucha por su país y mantiene la ética siempre por encima, nada de dejarse llevar por, tú sabes, por ambiciones mundanas. Bueno, ese es un piropo que le mando a Víctor, pero realmente me encanta ese equilibrio. Ahora, fíjate, en el Medio Oriente, para partir de lo que ocurrió hace como 2 semanas, y fue el acuerdo entre los Emiratos Árabes e Israel, y con el patrocinio del gobierno de Donald Trump. Ese acuerdo realmente es una gran promesa y una gran iniciativa política y geopolítica, y se debe no solamente a Israel y a los Emiratos. Para mí se debe a una movida muy inteligente de Trump. Porque a Trump le interesa Israel desde el punto de vista de que es aliado de Occidente, pero también le interesa Israel desde el punto de vista de su proyecto personal de ser reelecto, y no solamente ser reelecto él, porque si el presidente Trump es reelecto, es muy probable que veamos varios próximos gobiernos republicanos. ¿Por qué? Porque es mucho el trabajo que hay que hacer en Occidente para poder rescatar el desastre en el cual nos metió el presidente Obama durante 8 años. El presidente Obama es bastante responsable de lo que está ocurriendo hoy en el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque él fue el que le dio suficientes instrumentos al actor más agresivo que hay en el Medio Oriente y quizás en el mundo, ¿no? Que es el régimen de Teherán. El régimen de Teherán es un régimen totalitario, expansionista y con ambiciones imperiales. No olvidemos que Persia tuvo un primer imperio a mediados del primer milenio antes de Cristo, un segundo imperio que por cierto el primero lo derrumbó Grecia, Alejandro Magno, y el segundo lo derrumbaron los musulmanes, que fue el sasánida, que duró del segundo tercer siglo hasta el 7º siglo de nuestra era. Entonces, en Irán, desde la Revolución Islámica de 1979, se fue por una estrategia basada en la matriz epistémica de los árabes, que no aceptaban y rechazaban abiertamente y con toda la fuerza la existencia de Israel. Entonces, eso de muerte de Israel y la desaparición de Israel, yo lo tenía en mi matriz epistémica cuando yo era chamo, de 14, 15 años, en el Medio Oriente. O sea que no era raro
que la inmensa mayoría de los pueblos árabes rechazaran la existencia de Israel porque la veían como un nuevo instrumento de Occidente en el Medio Oriente. Las cosas han cambiado. Sin embargo, la revolución iraní, ¿en qué se basó para tener a los árabes bajo sus alas? Sí, mira, nadie les va a quitar Israel. Yo soy el que lo va a hacer. Y para eso fue creando y fue desarrollando a Hezbollah a partir de 1982. Fíjense que la última guerra entre ejércitos árabes e Israel fue en 1973. Mas nunca hubo guerra formal entre los ejércitos árabes e Israel. Sí ha habido, primero entre palestinos y luego el que asume el proyecto, la ejecución del proyecto, es Hezbollah. Gracias al acuerdo nuclear que le dio a Irán, le liberó a Irán cerca de 150 mil millones de dólares. Mucho de ese dinero se invirtió en la cantidad de misiles que hay hoy en el Líbano, al lado de las casas. No es que lo tengan en un campo de batalla, no. Lo tienen en áreas habitadas por gente. Y eso estaba latente, lo sabe Israel, lo sabe el Líbano, lo saben todos los actores, de que en cualquier momento ocurre algo, porque lanzarle 150,000 misiles a Israel es destruir a Israel, pero Israel, como no se va a quedar con esa, bueno, destruirá el Líbano, pues, y lo han dicho. Y eso, en ese comentario, en ese punto es cuando quiero referirme al tuit de Floris Caray, que me dice que si la oferta de la paz de verdad es cierta, no es que se va a lograr la paz. El acuerdo entre Emiratos Árabes e Israel distancia al Medio Oriente, lo aleja del abismo en el cual caería en cualquier momento si no se hace algo. La transacción del siglo que había preparado el yerno de Trump decía que a cambio de la paz vamos a incorporar una buena parte de los territorios ocupados. Eso hubiera sido un error fatal, porque le darías más argumentos a Irán y más argumentos a Hezbollah para que refuercen su tesis de destruir el Estado de Israel. Bueno, como ya en la matriz epistémica de los árabes, porque ya Egipto tiene relaciones con Israel y acuerdos de paz que hay entre Jordania e Israel, ya en ese sentido los árabes ya están preparados para aceptar la existencia de Israel. Y entonces los Emiratos Árabes, que son un emirato distante de Israel, pero muy cercano a Irán, de hecho tienen conflicto por unas islas que Irán le quitó, bueno, se atreve a dar ese paso y aleja al Medio Oriente del abismo. Imagínate lo que nosotros vimos, Víctor, Miguel y mis oyentes, en ese día 4 de agosto. Lo que vimos fue la punta del iceberg de lo que podía desencadenarse en el Medio Oriente si a alguien le permitiera a Hezbollah lanzar 2,000 misiles al día contra Israel. Y los israelíes no son, como decimos en criollo, no son muertos. Bueno, van a responder y se lo han dicho al Líbano. Si le permiten a Hezbollah hacer eso, destruiremos a Hezbollah sobre el Líbano destruido. El Líbano es una riqueza de Occidente en el Medio Oriente. Es una riqueza para el Medio Oriente. La mitad de mi familia es libanesa. O sea, imagínate. Entonces, el Líbano es un regalo de Dios, realmente. Quienes no conocen el Líbano, algún día les recomiendo que visiten el Líbano. Es una joya. Bueno, vamos a permitir que por la aventura de Irán, de ir en contra de Occidente, y es más, Irán se atreve a venir al hemisferio, y eso lo vimos no hace mucho, cuando bajo el pretexto de aportarnos gasolina vinieron acá a desafiarnos. Aquí
en el Caribe. Entonces, vamos a permitir la destrucción del Líbano. Eso no es posible. Entonces, los árabes ahora tendrán que desarrollar rápidamente una geopolítica nueva con el apoyo de Trump, que también Trump lo que está buscando es, primero, el voto de los evangélicos que sienten mucha inclinación espiritual hacia Israel, que si él hace algo por Israel, ellos votan por él. Y segundo, lo que está tratando Trump es llevar nariciados a los iraníes a una mesa de negociaciones, pero una mesa verdadera. No es una madera gallo, no. Ustedes se sientan a ver, no como le prometieron a Obama de que iban a acabar con su programa nuclear. El programa nuclear nunca se interrumpió. Eso fue una pantomima, eso fue un teatro que armaron a nivel global para terminar de consolidar a Irán como un país agresivo, un régimen agresivo, no solamente en el Medio Oriente, sino también en otras partes del mundo. Y lo estamos viendo con su relación cada día más estrecha con el régimen totalitario de Maduro. O sea, sí, eso le iba a preguntar, profesor, precisamente. Llegan ellos, colocan un pie en el norte de América Latina, están mucho más cerca de Estados Unidos, traen la gasolina, colocan un supermercado. Es harto conocido que desde hace mucho tiempo está Hezbollah en el continente, con el permiso del Foro de Sao Paulo. Ahora, en primer lugar, ¿cuál es la psicología que está detrás de esta movida de Irán? Y en segundo lugar, ¿cuál es la razón por la que uno aprecia que Estados Unidos no ha respondido con la rapidez y la fortaleza que cabría esperar una amenaza de este tipo? Bueno, el conflicto, o sea, ¿por qué nosotros, los venezolanos, hoy estamos interesados en las elecciones de Estados Unidos? Yo en lo particular, hasta la elección pasada, nunca me había interesado estar metido en la elección de Estados Unidos. Porque nos dimos cuenta, muchos de nosotros un poco tarde, de que se trata de un conflicto global, que tiene focos diferentes. Y eso lo ven así en el Medio Oriente, y empezamos nosotros un poco tarde, los venezolanos, a verlo aquí también. O sea, el conflicto nuestro, Víctor y Miguel, es el mismo conflicto global, es otro foco. Entonces los iraníes dicen, bueno, si es el mismo conflicto el que estoy desarrollando contra Occidente, ¿por qué no fortalezco mis relaciones con aquellos que están traicionando a Occidente? ¿Ah? Bueno, y establezco alianzas. Bueno, lo de la gasolina en realidad tuvo más efecto inmediático que otra cosa al principio. Es para decirle a Estados Unidos, mire, yo puedo venir a su hemisferio, me perdonan la palabra que voy a usar, yo puedo mear en su territorio y ustedes no pueden hacer nada. Bueno, de hecho ellos llegaron a descargar la gasolina. Entonces, Estados Unidos está hoy en una situación muy difícil. Yo diría que hoy actualmente es el objetivo que tiene la dinámica anti-occidente. Hoy es el objetivo principal, porque España ya se rindió, que era otro objetivo en Europa. Pero Estados Unidos hoy, ¿y ayudada por quién, Víctor? Por quienes estarían llamados a defender a sus civilizaciones, a su cultura. Muchos demócratas, yo no diría que todos los demócratas, no, porque el Partido Demócrata tiene historia interesante también, en medio de todo. Pero el far left, la extrema izquierda, que penetró el Partido Demócrata y hoy lo tiene como rehén, han hecho difícil la reacción del gobierno de Trump en cuanto a una injerencia cada vez más intensa de Irán en Venezuela y en América Latina. Y no olvidemos también que el coronavirus, o sea, esa leyenda del coronavirus tiene aspectos limitantes
para la acción de Estados Unidos que había empezado en marzo cuando el sistema de justicia estadounidense intervino en el conflicto de Venezuela. No solamente el sector político, sino el sector justicia. Entonces, hay condiciones adversas para los estadounidenses para hacer más. Y eso lo aprovecha la alianza totalitaria, cuyo instrumento más agresivo y que no le para a nadie. Son capaces. Mira, Víctor, solamente hay que imaginarse una explosión como la del puerto de Beirut, multiplicada por 1000. Bueno, imagínate, pues, y eso ese comentario se lo hago llegar a Flor, y caray, cuando ella, y con toda razón, dice, bueno, la otra, en realidad ese acuerdo nos aleja de la... Y en Venezuela tenemos que seguir interesándonos en los asuntos geopolíticos del mundo entero, y particularmente Estados Unidos. ¿Por qué? No porque nosotros seamos pro-estadounidenses, no, nosotros somos venezolanos y lo que nos interesa en primer lugar es nuestro país. Para los colombianos, bueno, ¿qué más pruebas necesitamos los venezolanos para darnos cuenta que nuestro conflicto en gran parte está afuera y no adentro? Está en Washington, está en Bogotá, está en Beirut. No solamente hago mis comentarios sobre el Líbano porque la mitad de mi familia es libanesa, no, sino porque el destino de mi Venezuela depende de lo que ocurra en Beirut, depende de lo que ocurra en el Líbano. Ahora, profesor, vamos un momentico. Un mensaje respetuoso que le mando. Vamos al corte y ya de las noticias para que Argenis Barreto nos las lea, y ya regresamos con Miguel Fontán y Eli Abalian. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez, solo por RCR 750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. David Smolansky, dirigente de Voluntad Popular, aseguró que realizar un diálogo con el régimen en las condiciones que se han llevado hasta ahora no servirá para sacar al país de la crisis política. Yo que me he mantenido pues trabajando de cerca con los venezolanos, en este caso con los venezolanos desterrados, pero cada venezolano desterrado dejó un familiar, dejó un amigo, dejó una persona cercana en Venezuela. Todo lo que quiere el venezolano es que se acelere la transición y que se acelere lo más pronto posible, porque el régimen de Maduro, como muchos me han dicho en Ecuador, en Perú, en Colombia, nos desgració la vida. Nos desgració la vida cuando lo metieron en una cárcel y lo torturaron. Le desgració la vida cuando uno de sus hijos pasó semanas sin comer. Le desgració la vida cuando se han separado indefinidamente de su familia y no saben cuándo se van a reencontrar. Y el anhelo de la inmensa mayoría de los venezolanos es que se acelere la transición en Venezuela. Trabajadores activos y jubilados de PDVSA marcharon hoy hasta la sede del Ministerio Público en Puerto La Cruz para exigir que imputen al expresidente de la empresa, Manuel Quevedo, y el dirigente sindical, Wills Rangel. Una comisión presidencial para los derechos humanos y atención a las víctimas registró un total de 162 ataques contra periodistas y trabajadores de la prensa perpetrados por funcionarios del régimen.
En internacionales, el gobierno de Francia asegura que el repunte de infecciones por COVID-19 en todo el país no es motivo de pánico. Y en los deportes, el Manchester City ofrece un contrato millonario a Lionel Messi y un viaje a Nueva York. 11:31. Continúen con Aquí se habla libertad. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, hoy 26 de agosto del año 2020, día de San Junípero Serra, fraile religioso franciscano del siglo XVIII. Su lema, siempre adelante, nunca hacia atrás. Estamos conversando hoy miércoles en perspectiva con Miguel Fontán, @Miguel Fontán, y con el profesor Eli Jabalián, @Jabalián Eli. Y Fontán tenía, digamos que el turno al bate para hacer las preguntas y comentarios. Sí, me voy a quedar con la última parte de la intervención del profesor Jabalián para preguntarle precisamente cómo este tratado de paz puede jugar a favor de un conflicto que tiene Trump en este segundo mandato, que es reduciéndolo o agarrando solamente dos de los elementos, porque son muchos. Podemos decir que a lo interno tiene que luchar contra un proyecto globalista que está dentro de la propia sociedad norteamericana y que muestra dos perfiles que yo comparto con usted, que probablemente sean una fachada, que es Biden y Harris, porque por detrás lo que hay es un pacto Obama-Sanders, que parece perdurar por mucho tiempo dentro de la política estadounidense, sobre todo en el Partido Demócrata, si los demócratas no encuentran una fórmula precisamente para disolver ese pacto que está por detrás. Y por otro lado tiene la amenaza de Venezuela, que ciertamente es una amenaza real e importante, y recientemente incluso vimos la denuncia que han hecho algunos analistas de seguridad sobre la compra de armas del régimen, ¿no? En esto se une todo el tema del transporte de gasolina y de diésel de Irán, que no solamente trae gasolina y diésel, o se presume que no solamente trae gasolina y diésel, ¿no? Entonces, ¿cómo este pacto que se está dando en el Medio Oriente, que también representa la guerra contra Occidente, puede tener influencia en este conflicto que va a desarrollar ahora Trump en su segundo mandato? Bueno, fíjate, yo diría Trump y todos aquellos que lo apoyan, tanto estados como movimientos, como personas, su estrategia hoy para el Medio Oriente es la de desmontar todo el aparataje geopolítico
construido por Irán. El principal es desmontar la capacidad ofensiva de Hezbollah, pero no solamente ofensiva, apocalíptica. Y en eso, después de lo que ocurrió en Beirut el 4 de agosto, desplazó a la opinión pública libanesa, que es clave también, o sea, igual que en Venezuela. Si lo nuestro depende del exterior en muchos aspectos, lo doméstico no deja de ser lo más importante al final. Es cuando el pueblo libanés va a las urnas y le dice a Hezbollah, usted se tiene que ir. Se tiene que ir como fuerza determinante en el Líbano. Ahora, lo primero que hicieron con el acuerdo es decirle a Irán, mira, no sigan apostando, entre comillas, a eliminar a Israel, porque si lo hacen por los árabes ahora vamos a entendernos directamente. Eso le quita una alfombra a Irán. La ofensiva diplomática y también militar, que no se ve mucho, pero la costa libanesa, frente a la costa libanesa hay una cantidad de buques, algunos militares, que están dispuestos a reaccionar si por casualidad alguien quiere tomar ventaja y sorprender con cualquier acción que podría ser Hezbollah. Hezbollah hoy no goza como gozaba antes del apoyo de los libaneses. Los libaneses en un porcentaje creciente lo rechazan hoy y lo condenan. Si Occidente logra ir desarrollando aproximaciones entre árabes e israelíes, árabes serían los países del Golfo, inclusive se habla de una república como la de Sudán, que también está interesada, y alejan a Irán, a Hezbollah, las probabilidades de paz son mayores, o las probabilidades de la ausencia de una guerra destructiva son mayores, y al mismo tiempo pueden ponerle un freno a Irán junto a las sanciones que siguen vigentes y que cada día son mayores, para que al final Irán desista de su proyecto, que por cierto, detrás de ellos está China. No tanto Rusia, está China. China está soñando con su ruta de la seda. Irán es clave para esa ruta. Ahora, toda esa estrategia se cae si gana Biden. ¿Por qué? Porque Biden cambiará todas las categorías de la ecuación. Todas. Y habla desde ahora de un nuevo pacto de paz con Irán, de volver al acuerdo nuclear, que es una farsa. Y eso definitivamente nos perjudica a nosotros los venezolanos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que las sanciones perjudican también indirectamente al pueblo, pero por culpa del régimen, yo oigo muchas opiniones de venezolanos respetables que dicen que las sanciones no sirven para nada. La política de Trump no sirve para nada. No. La coexistencia y la convivencia con el totalitarismo, esa es la que no sirve para nada. Esa es la que hay que negar. Esa es la que hay que derrotar. Porque recuerdo que todo esto en Venezuela empezó a ponerse color de hormiga después de aquellas sanciones del 27 y el 28 de agosto del 2017 que sacó a los protagonistas de los bonos de PDVSA fuera del juego. De hecho, uno de ellos está en Nueva York y inclusive participó como un factor clave de aquellas elecciones, de elecciones entre comillas de mayo, donde supuestamente resultó reelecto Maduro. Bueno, eso es lo que ellos están lamentando. Se les fue también el negocio. Los bonos de PDVSA al final eran para alargar la vida del régimen y
En el interín, una cantidad de venezolanos sin escrúpulos, bueno, se aprovechaban de eso. Y eso lo sabemos y lo he visto denunciado cantidades de veces en el Twitter. Entonces, no podemos estar al lado de aquel candidato, aunque no seamos americanos, somos venezolanos, aquel candidato que promete desmontar la estrategia, que va contra los planes agresivos y expansionistas de Irán, que a su vez también inciden en Venezuela. Venezuela es otro foco del conflicto. Otro foco del conflicto que pretende incorporar aceleradamente a Colombia, porque yo siempre he visto el conflicto de Venezuela como el conflicto de Venecolombia. Jamás hubiera podido resistir la transición aquella de la cual hablaba Juan Manuel Santos después de la muerte de Chávez, la desaparición de Chávez, si no hubiera sido por la complicidad activa y grosera con el chavismo en Venezuela y con el régimen de Maduro, de Juan Manuel Santos y su famoso acuerdo de paz. Sí, por eso que allí es donde vemos, profesor, la complicación del caso venezolano. No solo porque en este momento estamos en tiempo muerto, el presidente Trump tiene que prestarle atención a su campaña, una campaña que por primera vez uno aprecia en Estados Unidos, intoxicada de manejos francamente terroristas, con estos movimientos inducidos, porque ya sabemos que todos esos movimientos sociales son inducidos como para perturbar la paz, el estado de ánimo de los norteamericanos, sino porque además en Venezuela hay un grupo, una expresión de totalitarismo, la más ambigua, que pasa por oposición, que juega a favor de Biden, el que se trae a Venezuela, en este caso fue Fede Cámaras por las vías digitales, a Juan Manuel Santos para proponer la misma ruta que Juan Manuel Santos tuvo para entregarle Colombia a los guerrilleros. Entonces nosotros somos rehenes de muchas formas de un ecosistema que muta, el que tiene una capacidad camaleónica de parecer lo que no es, y eso digamos que nos complica muchísimo la vida, porque son esos intereses camuflados los que no tienen ningún interés en la liberación del país, los que han destruido la industria petrolera, los que han saqueado los recursos del Estado o de Venezuela. ¿Y cómo hacemos nosotros para separar la paja del trigo? Y por cierto, hoy el Evangelio decía, ¿cómo hacemos nosotros para tener la valentía de denunciar los sepulcros blanqueados, de la hipocresía hecha política, la perversidad montada en esa podredumbre de corbata y camisa blanca, que pasan por ser de la oposición, pero no lo son, porque sus intereses, su agenda, sus simpatías están con los enemigos del país y los enemigos de la libertad? ¿Cómo hacemos con eso que es tan complicado? Bueno, Víctor, yo lo resumo en una sola palabra y lo comparo con los tiempos en que los cristianos eran lanzados a los leones, etc. Resistir. Yo sé que las condiciones son muy adversas, y más adversas son porque, si bien es cierto que nuestro mal principal es tener al totalitarismo como régimen que nos castiga todos los días a los venezolanos, bueno, no deja de ser otra tragedia, es la de que la llamada oposición, la autodenominada oposición, que por cierto secuestró la representación o la confianza internacional, la secuestró. Bueno, por ejemplo, en Washington, yo lo puedo decir con nombre y apellido, el que más peso e influencia tiene en la administración en Estados Unidos y que ha logrado agarrar la embajada de Venezuela en Estados Unidos, es Voluntad Popular, es Leopoldo López. Entonces,
Esa gente tiene otra agenda, Víctor y Miguel. Tiene otra agenda. Su agenda es, porque yo menciono mucho en el Twitter que hoy la desgracia es que Occidente, a través de su corriente progre, forma parte de un mismo binomio global con el totalitarismo. O sea, Biden cuando le tira flores a China, ¿qué es eso? Eso es binomio progre totalitario. ¿Quiénes somos los víctimas? Los víctimas somos los que insistimos en defender la modernidad, porque en esta posmodernidad lo que nos quieren llevar es hacia el infierno y tenemos que resistir. O sea, yo sé que en Venezuela tenemos condiciones adversas, muy adversas, porque por un lado el régimen y por otro lado una oposición que no sirve, que no solamente no sirve, que contribuye al proyecto totalitario de alguna forma. Y otros que andan en su onda de hacer negocio, business. Imagínate, business en medio del totalitarismo, eso es perverso. Eso, perverso hacer business en un país donde impera la ausencia de la ley. No impera la ley, sino la ausencia. Bueno, resistir y convencerse que hoy nuestro conflicto es uno de los focos de un conflicto global, ampliar nuestra dimensión, hacerla trascender más allá. En nuestro conflicto hoy se resuelve en Teherán, en Beirut, en Moscú, en Beijing y sobre todo en Washington, D.C. Queramos o no, nos guste o no, seamos nacionalistas, ultranacionalistas o no, aquellos que nos acusan a los que insistimos en la dimensión internacional y global de nuestro conflicto, bueno, a mí me da la impresión, o son ignorantes o son malintencionados. Y malintencionados son aquellos que, sabiendo hacia dónde fue el padre del proyecto demócrata hoy, que se llama Obama, no es el pobre Biden que no recuerda una hora después lo que dijo antes, no, es Obama. Y ese Obama, lo que le invito, en mi hilo lo aparece, invito a mis compatriotas a que revisen su historia, revisen sus acciones, revisen cuando le levantó la mano a un totalitario que tiene más de 60 años en el poder, él y su hermano, allá en La Habana, alegando que hasta ahora no ha dado resultados. Entonces los cristianos, cuando lucharon durante los primeros siglos, entonces debieron haber dicho a los 20 años, a los 30 años, no, esto no está dando resultado, vamos a olvidarnos de la superación de la humanidad y seguimos con nuestro paganismo y con nuestro nuestro salvaje sistema, etcétera. No, eso es el argumento, ese es el argumento que presentó Obama, Víctor. El argumento es que no ha dado resultado. ¿Cómo que no ha dado resultado? Entonces, si no ha dado resultado, si Hitler no daba resultado enfrentarlo, bueno, había que someterse, no resistir. Lamentablemente, Víctor, resistimos en Venezuela en condiciones muy adversas y gracias a los que le dimos, bueno, el mayor error que cometimos los venezolanos fue darle el voto masivo. Yo no sé si eso fue una maniobra montada al final entre el régimen y bueno, cuando le dimos el voto en diciembre del 2015 y lo que hicieron fue botarnos al cesto de la basura de la historia. No, ellos serán finalmente lo que vamos a votar al cesto de la historia. Ahora, profesor, yo estoy, bueno, yo desde hace tiempo tengo la tesis de que el chavismo creó y construyó su propia oposición con múltiples factores, pero que no solamente es colaboracionismo, también obedece a percepciones epistemológicas inadecuadas para luchar frente a este totalitarismo, que son de personas muy respetables, pero lamentablemente no ayudan en esta lucha. Ahora bien, el totalitarismo es un fenómeno occidental y me hizo, escuchándolo a usted hablar, me hizo recordar en uno de nuestros primeros programas con el profesor Eric del Búfalo, donde él nos aclaraba
que lo que está en juego es una nueva forma de ser occidental que lucha con la forma occidental que conocemos, ¿no? Y escuchándolo me llama, y escuchándolo y asociando la pregunta que le había hecho Floris Caray por el Twitter sobre la paz, quiero preguntarle si esta mezcla de esta nueva forma de ser occidental, que por supuesto abona el terreno cuando no lo promueve del totalitarismo, de la progresía, que se une a su vez con un factor que sí es quizás novedoso para nuestra cultura, que es el terrorismo, no hace que en América nosotros estemos a largo plazo haciendo una imposibilidad de tener paz como la conocemos, y lo que hagamos es establecer simplemente unas acciones para evitar la guerra, pero nunca volver a vivir la paz como la conocíamos. Eso es cierto. Yo coincido con Eric del Búfalo. El totalitarismo nació en Occidente. Claro, lo adoptaron los bolcheviques y luego lo adoptaron y tiene la particularidad en muchos países donde impera, tiene la particularidad de construir su propia oposición. En Siria, el régimen totalitario de los Assad siempre tuvo su propia oposición. En Europa Oriental nunca desaparecieron esos partidos pequeños, que si el Partido Campesino o el Partido Socialdemócrata o el Partido... Tú pones a ver, desaparecieron. Claro, no tenían... Pero el totalitarismo en algunos casos, que no es China, ni tampoco era el caso de Rusia, porque se trata de toda una potencia que no puede darse el lujo de tener factores echando broma de. Bueno, eso es muy típico hoy del funcionó el único partido. Lo hace todavía en Nicaragua, sí lo hace en Venezuela, sí lo hace en Siria y sí lo hace en otros países, inclusive ahora en Argentina, con el peronismo. O sea, sí construyen su propia oposición. Segundo, la posmodernidad arrancó, a mi modo de ver, a partir de los 70-80, cuando ya se veía que la Unión Soviética no tenía futuro. Pero fíjate, Miguel y Víctor, cuando nosotros pensamos que el totalitarismo estaba cayendo, el totalitarismo bolchevique estaba cayendo, otros actores de Occidente y del mundo totalitario del hemisferio oriente ya estaban preparando el terreno, ya estaban preparando el proyecto para llegar a lo que tenemos hoy. Ellos empezaron mucho antes de lo que uno piensa. La caída del muro de Berlín quizás fue 20 años de que hubo gente que ya estaba previendo que eso pasaría y que no podían perder. En la postmodernidad, ellos son ingeniosos por lo visto, porque tiene un totalitarismo que tiene neototalitarismo. Entonces, por razones que yo le recomiendo a los oyentes que lean de nuevo del buen salvaje, el buen revolucionario de Hispanoamérica, no tanto en la América portuguesa, en Hispanoamérica donde tenemos ese riesgo, está latente. No solamente está latente, hoy está en pleno desarrollo, porque ver a Argentina llegar donde está, quiere decir que ese plan, que ese binomio progre totalitario le está funcionando su estrategia. Sí, definitivamente la colonización comienza por las ideas, y yo creo que por razones propias de haberse concebido los comunistas
como un movimiento internacional, les ha dado una ventaja estratégica que los otros no han tenido. O sea, los otros no se plantean ni foros de Sao Paulo, ni grupos de Puebla, ni internacionales progresistas, y no se lo toman en serio, no invierten en eso y no terminan de creer que las fisuras del mundo pueden estar en el Líbano, en Irán, en el Medio Oriente, pueden tener una expresión telúrica en Venezuela, y no tener esa visión de sistema hace que los totalitarismos siempre tengan ventaja. Pero es que por otra parte hay una especie de gran seducción del buen salvaje, de gran seducción, por ejemplo, en Europa, por el buen revolucionario, cosas que ellos no aceptarían en su tierra. En España está muy mal, porque tienen nada más y nada menos que al octavo pasajero, la Moncloa. Al alien lo tienen adentro. Pero ellos ven así como no, esas cosas que pasan en Cuba, y al final la convirtieron en un gran prostíbulo, en una especie de gran escenario del turismo sexual, hay que decirlo. Y un objeto de adoración. Y un objeto de adoración. Bueno, contra eso yo sí creo que hay que resistir, y creo también que hay que combatir. Y tenemos que seguir combatiendo en el plano de las ideas, que allí es donde podemos dar la batalla y donde se ganan las grandes batallas. Así como repudiar tanta condición errática de venezolanos jugando, digamos, en contra de Trump. Si uno quiere verlo así, hasta malagradecidos son algunos de ellos. Así es. Y eso, digamos, que hace pensar, digamos, que toda esa idiotez transformada en movimiento político hay que barrerla. O sea, así como hicieron los del Líbano, que dijeron, ¿sabes qué, Hezbollah? Chao. O sea, hasta luego. Así con esta gente hay que tener el atrevimiento de cometer ruptura y de convocar a otro grupo, estar siempre pendientes porque el poder corrompe, y absolutamente, en ejercicio absoluto, corrompe absolutamente, pero además una cosa adicional, nosotros tenemos que combatir la corrección política, el eufemismo. El otro día yo oía a un dirigente político, bueno, nosotros los venezolanos hacemos voto por la política bipartisana nada. Los demócratas están cogidos por los radicales de izquierda, que de bipartisanos no quieren saber nada. Y sin embargo, aquí, digamos, están atrasados como unos 40 años en su concepción de la política norteamericana, y uno no puede pretender que con ese retraso cognitivo ellos puedan acceder al estado profundo norteamericano para desde allí dar el respaldo a la agenda que a uno le conviene. Yo quiero agradecerle muchísimo al profesor Eli Javalian, @JavalianEli, por haber estado con nosotros en hoy miércoles de Perspectiva con Miguel Fontán. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilip Zarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano, que hoy me va a dar una medalla de honor por haber terminado a tiempo en la producción, a José Gregorio González en los controles, que hoy ha hecho maravillas porque las cosas han estado complicadas desde el punto de vista técnico, a René Barreto, que nos leyó las noticias de Jackson, que ya agarró el autobús con Marilia para ir para su casa. Nos vemos, y ya saben, cuando las personas son libres de elegir, eligen la libertad. Gracias a Margaret Thatcher por eso. Hoy día es San Junípero Serra. Saludos a todos y nos vemos el viernes. Okay. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.